Vamos a leer la escritura, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos que Dios hizo al hombre género masculino y Dios hizo a la mujer género femenino. Y Dios estableció el sexo, tanto hombre como mujer. Y todo lo que Dios hizo, según la Escritura, lo hizo perfectamente, con un propósito sabio, con un propósito bueno. De allí que el rol, la función de un varón dentro del matrimonio y dentro del círculo familiar es tan importante, tan necesario, pero hoy en día las personas tratan de desvirtuar el concepto de varón y de mujer. Ahora los hombres anhelan ser mujeres y las mujeres anhelan ser varones. La verdad que este mundo no está de cabeza, está totalmente fuera de los principios escriturales, y con la ayuda de Dios vamos a hablar hoy del rol del hombre en contexto de la familia. Quiero comenzar primeramente que Dios, al diseñar al varón, definitivamente lo hizo con una clara diferencia de la mujer. Y vemos en las Escrituras que Dios puso al hombre para señorear, para gobernar, para dirigir, para liderar. Ahora, quizás esto de entrada a las mujeres suene un poquito difícil de asimilar, pero Dios así hizo al hombre, y lo vamos a estar demostrando a través del estudio. Dios le dio al hombre, le dio fuerza física, a diferencia de la mujer, que la hizo un vaso frágil. El hombre, por naturaleza, le gusta las cosas que tienen que ver con propósitos grandes, y no que la mujer no los tenga, sino más bien con cosas que son riesgosas. Por ejemplo, usted puede ver en la historia que los hombres han hecho grandes hazañas en cuanto a los ejércitos. Al hombre le gusta arriesgar la vida continuamente, le gustan los deportes donde tiene que ver con peligro. Usted no encontrará, si la encuentra será algo raro, mujeres que se dediquen a correr autos de carreras. ¿Usted alguna vez ha visto alguna mujer que se dedica a los toros? Pues definitivamente no, porque hay actividades que le atraen poderosamente al varón, porque tiene que ver con desafíos, porque tiene que ver con su fuerza, porque tiene que ver con competencia. Así diseñó Dios al hombre. Y de hecho el doctor Dobson, que ha escrito mucho de la familia, dice que el hombre por naturaleza es agresivo, es tosco. Cuando hablo de agresivo no me estoy refiriendo a que falta el respeto, sino que es alguien que es diferente a la mujer. La mujer tiende más a las cuestiones intelectuales, a las cuestiones de sentimiento, lo cual no es malo, sino que Dios así diseñó a un hombre y a una mujer totalmente diferentes uno del otro. Dios le dio mucha fuerza al varón. Dios le dio al varón la capacidad de razonar antes de sentir. Y no es que eso sea una virtud en cuanto a género. Simple y sencillamente Dios, siendo sabio, le dio al hombre esa capacidad. No que la mujer no piense. Por el contrario, hay mujeres que piensan y a veces piensan mejor que los varones. Pero en término genérico, el hombre utiliza más su razón que su inteligencia. Dios le dio al hombre la capacidad de valor, de valentía. Es decir, un hombre le gusta a veces arriesgar la vida innecesariamente. A un hombre le gustan las cosas donde
pues venga la emoción, la adrenalina. Una vez platicaba con una persona que le gustaba correr motocicletas y yo le preguntaba que cuál era su deseo al estar haciendo eso continuamente. Pues créame que era arriesgar la vida de continuo. La respuesta que me dio me dejó insatisfecho. Para aquel entonces yo no conocía a Dios. Me dijo, yo no sé, pero cuando yo corro una motocicleta, todo lo que puedo hacer es sentir una emoción muy fuerte. Y eso a mí me atrae bastante. Obviamente lo único que está mostrando es su naturaleza. Dios así lo hizo. No confundir con imprudencia. Una persona que hace eso está haciendo imprudencias, definitivamente. Pero la naturaleza del varón siempre está cargada a los riesgos. Entendiendo una clara diferencia entre el hombre y la mujer, debemos de entender algo. Dios hizo diferente tanto al uno como al otro. Dios no nos hizo diferentes para competir, sino para complementarnos. Entonces, el hombre, al tener un claro rol en las Escrituras, porque Dios así lo estableció, créame que Dios va a bendecir al hombre cuando cumple la función que Dios le ha encomendado. La Escritura nos dice a los hombres, portaos varonilmente. Y cuando la Escritura nos habla de que nos comportemos como varones, no se está refiriendo a que tengamos la voz gruesa, no se está refiriendo a que tengamos que desafiar a cualquier persona que se nos ponga enfrente, sino que nos está invitando a cumplir el rol, el papel, la función que Dios ha dejado a los varones sobre esta tierra. ¿Y cuál es ese rol? Gobernar correctamente nuestras familias, representar dignamente a Dios en esta tierra, formar esas familias que van a hacer un impacto en la sociedad. Pero desafortunadamente, cuando la persona no cumple ese propósito al cual Dios le ha llamado, entonces la persona está no teniendo claridad de lo que Dios quiere de su vida. Por ejemplo, en una ocasión me encontré con una situación un poquito complicada y déjeme explicarle por qué. Hace ya muchos años me invitaron a una congregación y en esa congregación me llamó la atención que todas las cosas se hacían por mujeres. Me llamó la atención, todas las cosas las realizaban mujeres. Inmediatamente pensé, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres de esta iglesia, de esta congregación? Inmediatamente me vino un mal pensamiento y dije, seguramente el hombre aquí está apocado y ha renunciado al rol, a la función que Dios le ha puesto. Entonces comencé a darme cuenta que en ese lugar a donde me habían invitado, pues las mujeres eran las que tenían señorío, las mujeres eran las que gobernaban, las mujeres eran las que tomaban decisiones, las mujeres eran las que organizaban todo y lo hacían bien. Pero la pregunta o el cuestionamiento no es si una mujer lo hace bien o lo hace mal, sino más bien cuál es el rol al cual Dios ha llamado tanto a uno como al otro. Y me di cuenta que había ahí grandes problemas familiares porque los roles tanto del hombre y de la mujer estaban totalmente desgastados, desvirtuados en su momento, el hombre cumpliendo una función de mujer y la mujer cumpliendo una función de varón. El llamado de Dios a los hombres es, compórtate varonilmente, pórtate como Dios ha establecido que seas, un hombre, un varón. Y entonces, cuando Dios nos llama a todos los hombres a formar y a tomar ese reto, ese compromiso de asumir la responsabilidad de señorear nuestra familia, de gobernar, de pastorear, de dirigir, de cuidar, de proteger a los nuestros, es una responsabilidad muy grande. Y cuando no se realiza, las cosas comienzan a trastornarse. De hecho, me llama la atención que un juicio de Dios, tanto para las familias como para las iglesias y aún para las naciones, es la ausencia de varones que estén gobernando como Dios manda. Y le voy a explicar. Cuando las personas renuncian a su cargo que Dios les ha puesto, eso se tiene que realizar. Es decir, imaginemos por un momento a una mujer que lleva 10 años de casada
y que de repente el marido pues no quiere trabajar, no quiere tomar su responsabilidad de proveer lo suficiente a su casa. ¿Qué va a hacer una mujer? Pues no va a esperar a que el marido pase en otros 10 años y quiera trabajar. Seguramente la mujer tomará la decisión de trabajar, y al ella tomar esa responsabilidad que primeramente no le corresponde a ella sino a su esposo, ella estará haciendo algo bueno por sus hijos, pero las cosas comienzan a afectarse a un paso más allá. De repente, pues, ¿quién va a cuidar a los hijos? Pues si la esposa tiene que trabajar, pues el único que quedó en casa es el varón. Entonces el varón, pues, será el que lleve a los niños a la escuela y los recoja. Mientras tanto, él quizás se dedique a alguna labor doméstica en casa y esperando a que la esposa, pues, traiga el gasto, y entonces ese hombre comenzará a acomodarse en un papel, en un rol que no le corresponde. Yo he platicado con muchas mujeres y siempre su respuesta es que mi esposo no ha tomado el compromiso, ni modo que las cosas se quedaran así. Es que mi esposo no se le ve diligencia en ver por las cosas de la casa, tuve que hacerlo yo, ni modo que las cosas se cayeran. Y sabe, tienen razón, pero cuando esto ocurre, las cosas comienzan a trastornarse y a trastornarse y a trastornarse, y la Escritura marca un juicio de Dios por apartarse de los principios que Dios ha establecido. Mire, leamos Isaías capítulo 3, versículo 1 al 4. Isaías 3, versículo 1 al 4 nos dice: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte. ¿Quién es el sustentador? Pues el varón. ¿Quién es la persona fuerte? Está describiendo a un varón y la función y el rol de él. Todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Todas esas son funciones de hombres. Y luego viene el juicio de Dios. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Cada vez de que nosotros decidimos apartarnos del modelo de Dios y renunciamos al llamado que claramente Dios nos ha dejado a nosotros como varones, alguien lo tiene que hacer. ¿Quién será el proveedor? Una mujer. ¿Quién será el valiente, el que saque la cara en los problemas? La esposa, o probablemente la suegra, o probablemente el vecino, o alguna otra persona tomará la responsabilidad. Cuando nuestros hijos no se comportan correctamente, ¿quién tomará ese rol de educador? Otra persona. Probablemente el profesor de la escuela, probablemente el amigo de alguna iglesia, pero no. Entonces, ese hogar estará sufriendo continuamente las consecuencias de no tener un líder, de no tener una cabeza, de no tener una persona responsable y una persona que haga frente a las situaciones de la vida. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque cuando alguien está saliéndose del propósito divino, del propósito de Dios, entonces las cosas comienzan a fracasar una y otra vez y otra vez. Eso es parte de una consecuencia, pero es más claramente un juicio. Imagínate a un hombre que no quiera trabajar, un hombre que quiera que lo mantengan, un hombre que esté continuamente faltándole el respeto a su esposa, un hombre que no se dedique a formar a sus hijos, un hombre que no les dé ejemplo a los suyos. Creo que hace más daño una persona así que cualquier otro ser humano en toda la faz de la tierra. Muchos se espantan diciendo, bueno, es que está el mundo tan mal y los rockeros y la influencia del mundo es tan mala sobre mis hijos. Yo creo que todo eso podemos librarlo si hay un padre. Pero si no hay un padre, créame que esa es la peor influencia que un hijo pueda tener en la vida. Alguien me dijo por ahí, cuando tuve una invitación a platicar con una persona, me dijo, los hijos siempre admiran al padre. El padre sea como sea, si es borracho, los hijos van a admirar al padre. Y si el padre es irresponsable, el hijo siempre verá en su padre cosas buenas. Entonces, los hijos van a estar siguiendo el modelo, la conducta, el ejemplo de su padre. Y al estarlo haciendo, créeme que si el padre
hizo correctamente conforme a lo que Dios estableció, el hijo será formado correctamente. Si el padre no está cumpliendo eso, pues el hijo también tendrá ideas totalmente distorsionadas de lo que es el rol del varón. Y si a eso le añadimos que hay mujeres que están amargadas porque fueron pisoteadas por el varón, porque fueron humilladas por el hombre, mujeres que se amargan contra sus maridos, porque no trabajan, porque son borrachos, porque son golpeadores, ¿sabe qué va a tratar de reproducir la mamá en los hijos? El rol femenino y exaltarlo a lo sumo. Y entonces comienzan todas las distorsiones que usted pueda imaginar. Esto es un problema. Cuando alguien renuncia al asunto del liderazgo en su casa, está fracasando completamente a su familia, a todos. Leamos por favor en las Escrituras el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese cómo Dios, al dar la autoridad al varón, no le está dando permiso para ser autoritario, no le está dando permiso para humillar a su esposa, no le está dando permiso para hacer lo que se le pegue en la gana. No, Dios está delineando perfectamente el liderazgo del varón en la casa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El primer mandamiento para un varón: ama a tu esposa. Y ese amor, créeme, tiene que ver más allá de sentimientos. Los sentimientos se pueden agotar, los sentimientos se pueden desgastar, o inclusive los sentimientos pueden estar ausentes. ¿Cuántas personas se confunden diciendo es que yo ya no amo a mi esposa o yo ya no amo a mi esposo? Ese es un error fatal. El amor ya no parte de sentimientos, sino de acciones. En la Escritura leemos en la primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante, describe perfectamente lo que es el amor. En cualquier relación, si tienes a Dios en tu corazón, el amor es sufrido, primeramente dice. ¿A qué se refiere con eso? Que el marido que ama a su esposa, no importa lo que sufra o tenga que lidiar con ella, nunca va a alterar su afecto por ella en sus acciones. El amor es benigno, y aquí el concepto puede ser en dos vertientes o dos conceptos. Primeramente, siempre va a pensar bien de su esposa. En una ocasión hice un ejercicio con mis hijos para demostrarles algo. Yo les pregunté, a ver, díganme una cualidad buena de una persona, y les puse el ejemplo de una persona. Les costó un poco de trabajo ver una virtud de esa persona que sea evidente. Y les dije a mis hijos, a ver, díganme una cosa mala de la persona. Inmediatamente dijeron esta y esta. Y entonces yo les enseñé esto. Mira, qué fácil es ver las cosas malas en la gente, eso es muy sencillo. Pero mirar las cosas buenas, eso es más complicado. ¿Por qué? Porque las cosas malas te afectan. Las cosas malas te hacen sentir totalmente mal porque te hieren, porque te lastiman, por cualquier otra cosa. Pero ver las cosas buenas de una persona a veces no es tan sencillo. Y entonces ellos razonaron muy bien, mis hijos, y dijeron, la verdad es que ver lo malo es muy fácil, pero ver lo bueno es complicado. Y les dije, ¿saben qué? La persona que aprende en la vida es aquella que aprende a ver las cosas buenas de las demás personas y le ayuda en las cosas malas para superarlas. Bueno, si esto lo entiende un niño de 10 años, lo puede entender un adulto perfectamente. El amor es benigno. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a ver siempre las cosas buenas de tu esposa. Y a veces en el matrimonio el marido ve las cosas malas de la esposa, es que no se sujeta, es que la mujer hace esto, y empieza con la lista larga. ¿O no es así? Pero yo le pediría al esposo, a ver, haz una lista de las cosas buenas de tu esposa. Les costaría trabajo pensar y les costaría muchísimo decir, bueno, tiene esto bueno, tiene esto otro bueno, es una persona responsable, es una mujer que sirve, es una mujer muy emprendedora, es una mujer sacrificial, es una mujer linda, es una mujer que me ama. Creo que costaría trabajo.
Pero cuando tú eres benigno, tú vas a ver siempre las cosas buenas de tu esposa. Y eso es interesante, porque cuando tú ves a tu esposa de esa manera, siempre la ves hermosa, siempre ves algo bueno que alabarle, siempre. El amor es benigno. ¿Cuántas cosas buenas no hay en tu mujer, cierto o no? ¿Cuántas virtudes no puedes tú exaltar? Y yo te recomiendo que saliendo de aquí, vayas y le digas, oye, eres una mujer muy virtuosa. Pero que se lo digas de corazón si lo entiendes, obviamente. Aparte de ser benigno, esta palabra también significa alguien que se muestra servicial, es decir, alguien que está dispuesto a servir a la esposa. Jesucristo dijo que, referente a la autoridad, que los reyes de la tierra esperan que les sirvan, pero entre nosotros, entre los cristianos, no sería así, sino que el mayor sería el servidor, el líder sería el servidor. De hecho, la relación de autoridad que tiene el hombre es de servicio a su esposa. A veces el hombre tiene el concepto al revés, que la esposa me sirva, que la esposa me atienda, que la esposa me haga feliz, que la esposa vea por mí. Y no es así. El concepto de autoridad varón en el matrimonio es de servir a su esposa, de atenderla, de cuidarla, de protegerla, de ayudarla, de suplirle sus necesidades, de ver por ella. Después de esto dice que el amor no tiene envidia. Obviamente no hay envidias, o pudiera ser que sí. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Cuando hablamos de aquí del amor que no se irrita y que no guarda rencor, el amor de veras en el matrimonio, que no tiene que ver con sentimientos, es alguien que está dispuesto a perdonar a la esposa todas las faltas habidas y por haber. A modo de broma, se le extiende a la esposa una indulgencia plenaria por todas las faltas pasadas, presentes y futuras. ¿Qué quiere decir? Que la esposa va a contemplar en el varón el reflejo de Dios. ¿Usted cree que Dios no está dispuesto a perdonarnos siempre que tenemos un arrepentimiento sincero, confesamos nuestra falta y nos apartamos de ella? ¿Sí? ¿Usted cree que Dios a cada rato nos va a estar reprochando lo que hicimos hace 5 años? ¿Usted cree que Dios va a estar sumando las cosas? Es que mira, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo otro, hiciste lo otro y eres un malvado. ¿Usted cree que Dios actúe así? La Biblia nos dice que cuando una persona se ha arrepentido, Dios olvida y no te vuelve a reprochar tu pecado pasado. Entonces el marido representa y refleja a Dios porque es una persona que perdona. Y eso refleja el carácter de Jesucristo. Entonces el esposo, al tener esa actitud perdonadora, la esposa tiene confianza al acercarse con el varón, con su esposo, porque sabe que la va a entender, porque sabe que si le va a reprochar algo, lo va a hacer con amor, con respeto, reprobará lo que está mal, pero de una vez arreglado el asunto se cerró, ya no hay más que hablar. Pero cuando el varón no refleja a Dios, continuamente está reprochando a la esposa y le reprocha los pecados pasados, los presentes y hasta le inventa los futuros. Y entonces comienza a recriminarle una y otra vez. La esposa no tiene confianza para acercarse con el marido. El amor no guarda rencor. Esposo, varón de casa, yo te pregunto una cosa: ¿realmente amas a tu esposa? Yo no te estoy hablando de que le lleves flores. Si le llevas flores, qué bueno. Ni siquiera te estoy hablando que sientas mariposas y nada de eso. Te estoy hablando si realmente sabes relacionarte con tu esposa y la perdonas siempre, de tal manera que tu esposa sabe que tú la vas a perdonar siempre. Una esposa, imagínate que de repente te choca el carro. Quizás iba saliendo de casa y abolló el carro. Y le puso un golpazo tremendo y sabes que no hay seguro y que vas a tener que pagar ese golpe. ¿Cuál es la reacción de la esposa cuando va a llegar contigo a decirte que le pegó al carro cuando lo estaba sacando de casa? La mujer que tiene un marido que no está representando a Dios, ¿sabes qué va a hacer? Va a tener miedo. Y va a tratar de darle 1000 excusas o va a tratar de ocultarle las cosas
porque sabe que del marido va a obtener un reproche, un regaño, y que le va a estar diciendo toda la semana, todo el año y quizás toda la vida: es que tú le pegaste el carro, y ves que no hay dinero, y eres una mujer descuidada, eres una mujer que no estás viendo la necesidad de la casa, y estará encima y encima y encima. Eso no es lo que Dios ha establecido por autoridad. Cuando tú eres un varón perdonador, la esposa tiene confianza contigo. Sabe que si le partiste el carro a la mitad, claro, no te va a dar una sonrisa, pero tampoco te va a estar reprochando. Te dirá: ten más cuidado a la próxima, y se acabará el asunto. ¿Por qué? Porque sabe que en el marido está un perdón continuo. Y la esposa tendrá confianza para acercarse. La esposa podrá ver en el marido un reflejo de lo que es Jesús. Y así, fíjese que qué hermoso es esto, porque abre un panorama de confianza. Pero cuando la esposa no tiene esa apertura con el varón, pues va a ocultarle cosas. Si ocurrió algo en la escuela con un hijo que es grave, se lo va a ocultar, porque el otro explota y revienta y quiere trastornar el mundo y se vuelve una persona incontrolable. Créeme que ese tipo de relaciones son complicadas. Y el marido es el último en enterarse de estas cosas, porque no generó la confianza debida con su esposa. Versículo 7, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahí me voy a detener. El amor nunca deja de ser. Y ese amor, vuelvo a repetir, no son sentimientos. Puede llegar el momento en que digas: yo ya no siento nada por mi esposo, como han llegado muchas mujeres a externarlo, al igual que también varones. Y siempre se les contesta con lo mismo: el amor que Dios derrama en nuestros corazones no son sentimientos, esos se acabaron. El amor es voluntario, es un acto de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Decidimos amar. Si no, Jesús no diría: perdona a tus enemigos. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Por qué lo dice Jesús? Porque Dios espera de nosotros actos de amor, no sentimientos. El sentimiento termina y acaba, o lo puedes tener muy elevado y finalmente no haces nada. Son acciones y se comprueban todos los días, continuamente. ¿Qué responsabilidad tiene el varón en casa? Vamos a ver Efesios 5, versículos 26 y 27. Con su esposa tiene la responsabilidad de guardarla de mal y de guardarla de hacer lo malo. Efesios 5, 26 y 27 nos dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí esta porción está hablando de la alegoría que hay entre Jesús y su iglesia, que es una representación entre el esposo y la esposa. Y dice aquí que Jesús santifica a su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Podemos ponerlo en una palabra: el hombre nunca va a pervertir a su esposa, la va a guardar de mal. Cuando una persona pervierte a su esposa, está fracasando como varón. Y le voy a explicar. Usted dirá: no, yo eso creo que jamás se me ocurriría a mí hacer que mi esposa hiciera cosas malas. Pero yo le digo una cosa: eso es a veces tan común o tan cotidiano en las personas, que se dio de hecho en la misma iglesia primitiva. Permítame leerle Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2. Algunos sabrán el pasaje, otros no, vamos a leerlo. Estaba hablando de un matrimonio: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Yo le invito a que usted lea ese pasaje en la casa. Dios trajo un juicio sobre este matrimonio, los dos murieron de una forma trágica, Dios los mató. Pero vemos que el hombre tomó una idea de robar algo y de mentir. Y entonces, al mentir,
hizo cómplice a su mujer y los dos perecieron bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la función de un varón en el matrimonio? Cuidar a su esposa de lo malo. Si a tu esposa algo le causa problema en su conciencia, tú tienes que guardar a tu esposa. Si a tu esposa algo le va a llevar a hacer algo mal, tú tienes que guardar a tu esposa. Tu esposa no puede ser copartícipe de las cosas malas tuyas. No, mira, mujer, yo acabo de defraudar a la empresa y ¿sabes qué? Esas cosas no caben. Cuando un matrimonio está caminando correctamente, están para ayudarse mutuamente y cuidarse de las cosas incorrectas. Tanto un hombre como una mujer estarán siempre al pendiente el uno del otro. No hay esa unidad para hacer lo malo. No es que la esposa también se una al marido para decir mentiras porque les están cobrando. No está que la esposa también esté allí, el esposo solapando las maldades de la esposa. Ahora, yo con esto lo único que quiero decir es lo siguiente. Bueno, es vivir en santidad. La palabra santidad significa conforme a los mandamientos de Dios. La palabra santidad significa vivir una vida libre de maldad. Y sabe que eso es una bendición porque cuando la familia está viviendo de esa manera correcta, no habrá cosa que pueda golpear a la familia. No habrá situación que pueda hundir el hogar. Imagínate un hombre que se dedique, y ahorita estoy solamente pensando en un ejemplo muy extraordinario, en un hombre que se dedica al narcotráfico y que su esposa lo sepa. ¿Sabe usted lo que implica todo eso? Pues es un riesgo muy grande para la familia. Porque si el hombre cae en prisión, imagínate la vergüenza que van a llevar los hijos. Imagínate el problema que va a llevar la esposa. Entonces, cualquier situación que sea contraria a los principios de Dios, la esposa no lo puede permitir y el hombre es el que tiene que estar velando por las cosas correctas de casa. De hecho, el hombre, al estar en esa responsabilidad, pues tiene que juzgar las cosas que le traen de sus hijos, ¿o no es así? Tienes que estar juzgando continuamente. Ahora, esto no es de que quieras o no quieras. Esto lo tendremos que hacer los que somos padres. Llega una nota de la escuela y te dicen, su hijo rompió un vidrio en la escuela y la maestra se sintió ofendida y le pegó y ¿sabe qué? Usted tiene que hacer algo al respecto. Y le mandan su nota de la escuela. Usted tiene que sentarse como padre, escuchar a su hijo, juzgar la situación y aunque no quiera, se convierte en juez. Y a veces hay jueces muy malos, porque todos solapan a los hijos diciendo, no hijo, están muy mal estas personas. Olvídate, la maestra está fuera de lugar, ni le hagas caso. Es una señora que, quién sabe, está amargada, no le hagas caso, hijo. Mal juez, y estás encauzando a tu hijo por un camino totalmente errado. Entonces, la verdad es que como varones temblamos ante una responsabilidad tan grande de juzgar cosas, tanto las propias como las de la esposa y la de nuestros hijos. Entonces, si ya tenemos esa responsabilidad, aunque no querramos, el hombre que no quiere caminar en lo que Dios estableció para él, ¿sabes qué hará? Le encomendará eso a su esposa. Tú arregla ese asunto, tú velo, ¿no? Todos los de la escuela a mí ni me molestes. Yo con mi trabajo tengo suficiente, ya tantos problemas. No, todo júzgalo tú. Ve los problemas de la escuela, ve cómo van los hijos. Hasta ahí yo no me quiero meter, velo tú. Y no sabes lo que estás haciendo, porque ese papel te lo dejó Dios a ti como varón. El velar por la santidad, por las cosas correctas de la casa, el varón. Pero qué terrible cuando pues el varón anda ausente y el varón no le interesa lo bueno o lo malo que ocurre en su casa. Al varón no le interesa lo que pase con los hijos, las cosas que se estén juzgando hasta entre propios hermanos, no le interesa. Y aún así tampoco le interesa si su mujer anda en cosas correctas o incorrectas, no le interesa absolutamente nada. Un varón que piense que su única función es traer de comer a la casa, pues ya perdió su función realmente de la que Dios le pidió, que es cuidar para que las cosas vayan caminando correctamente en su hogar. Y hay una alegoría. Jesús santifica a su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Esposos, Dios nos ha puesto para velar
por nuestras familias, para que se haga lo correcto en casa, para cuidar a nuestras esposas. De hecho, los puritanos, que tuvieron un avivamiento por más de un siglo, tenían una característica: el varón es el pastor de la casa. Qué interesante. Los varones sabían su función y eran los encargados de pastorear, de dirigir, de gobernar y de juzgar sus familias en el buen sentido de la palabra. Y en esto, créame, pues tenían que estudiar, tenían que ver qué principios de justicia aplicaban, tenían que ver pues qué cosa era correcta o qué cosa era incorrecta. Y la verdad es más fácil decirle a la esposa, pues mejor velo tú. Ya. ¿No es así? No es más sencillo decir, bueno, pues mira, yo ahorita no me molestes, haz las cosas tú y yo confío en tu buen juicio. No puede ser así. El varón es el responsable y le dará cuentas a Dios por su esposa y por sus hijos. Estoy tan plenamente convencido que en el día que Dios me juzgue a mí y a todos los demás, lo primero que Dios nos va a pedir a cuentas es nuestra familia. ¿Cómo velaste por tu esposa y cómo velaste por tus hijos? Es una grande responsabilidad y es algo, créame, que quisiéramos no estar, pero si estamos, Dios nos va a bendecir. Yo quiero volver a tomar el ejemplo que leí del juicio cuando ya no hay líderes en casa. Al quitar a la persona que Dios ha puesto para juzgar, otro lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Tu esposa. Y si tu esposa no quiere, ¿quién lo va a hacer? Probablemente nadie. Entonces, evitemos el juicio de Dios en nuestras familias. Vamos a leer otro pasaje en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, versículo 1 y 2. Perdón, Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La idea que quiero resaltar es que ames a tu mujer como a tu mismo cuerpo. ¿A qué se está refiriendo aquí la Escritura? Bueno, que tienes que velar no solamente por el estado espiritual de tu esposa, también tienes que velar por tu esposa, que no le falte absolutamente nada de las cuestiones básicas, desde comida, abrigo, sustento, si fuera necesario educación también. Eso es obligación del varón. Y Dios lo pone que así como cuidas tu cuerpo. ¿Y por qué pone al cuerpo Dios aquí? Yo me pregunté, bueno, ¿por qué no puso otra cosa? Porque, pues, amigo, cuando tienes hambre tienes que comer y el cuerpo no te espera. ¿Cuánto te puede esperar tu cuerpo? ¿Un día? ¿2 días? Pues eso te mueve a ver dónde encuentras qué comer y comes. ¿No es así? Entonces, como que está ligado a tu ser, esa hambre, porque tu cuerpo te lo pide y no puedes estar a gusto hasta que suples tu necesidad de comer. Al igual que cuando tienes necesidad de descansar, de repente te pones irritable y no puedes seguir adelante hasta que descansas. Tu propio cuerpo te lo pide. Entonces, lo que Dios quiso al mostrarnos con este ejemplo a los esposos es que nuestra esposa está íntimamente ligada a nosotros. Y que así como el cuerpo te pide de comer, te pide de dormir, y tú lo vistes y lo cuidas y lo bañas y tienes cuidado por tu cuerpo, de la misma manera tiene que ser con tu esposa. Tu esposa no puede ser alguien olvidada. Tu esposa no puede ser alguien que continuamente esté pues en angustias porque no hay que comer. Esa es la responsabilidad nuestra. Y la esposa no puede estar en esa ansiedad y es que ya no hay para la colegiatura de la escuela. Eso no le corresponde a tu esposa. No es que ya no hay lo suficiente, no hay para pagar los servicios de la casa. Eso le corresponde a tu esposo, al varón. Y cuando el varón sabe su obligación, su responsabilidad,
No hace falta que la esposa esté continuamente diciéndole, oye, falta esto. Oye, mira que los hijos no tienen zapatos. Oye, mira, es que no hay para pagar la escuela. Oye, mira, es que no hay para comer. Oye, es que no hay para esto, para lo otro. No, eso, cuando el varón sabe su responsabilidad y su compromiso ante Dios, no hace falta que tu esposa te ande diciendo. No hace falta que tu esposa te ande ahí tomando de sorpresa para decirte, oye, mira, falta esto. Porque la verdad eso cansa. Y una mujer que continuamente esté con su marido, oye, mira el zapato del niño, mira, oye, que ya no hay lavadora, aquí se descompuso, oye, mira que ya se venció el recibo del teléfono, y mira, ya no hay servicio, mira que ya nos cortaron la luz, o mira que ya se pasó la letra del automóvil, mira ya. Todo esto genera una serie de conflictos tan fuertes, porque el varón no ha querido tomar su compromiso, su responsabilidad de proveer a su familia. Y aquí es una función tan importante, tan necesaria. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, estás cumpliendo lo que Dios quiere de tu vida. ¿Cuántas personas, y lo digo con vergüenza, no cumplen en sus casas, pero sí cumplen en sus respectivas congregaciones? En el sentido de que pues andan yendo de un lugar a otro y andan trabajando esforzadamente en la obra del Señor, entre comillas, pero tienen sus familias desatendidas. ¿Usted cree que eso sea agradable a Dios? La respuesta es clara, la respuesta es no. Lo primero que Dios busca de tu vida como hombre es que tú cumplas en tu casa. Eso es lo primero que Dios busca. Y si tú haces eso, estás sirviendo a Dios, estás haciendo las cosas correctamente, estás representando a Dios como debe de ser. Pero cuántas mujeres se amargan, literalmente se lo digo, se amargan porque los maridos no suplen en sus casas. Y créame que de repente las mujeres se sienten tentadas a abandonar el hogar, se sienten tentadas a muchas otras cosas porque el marido no está cumpliendo su obligación de proveedor. Espero que no seas una persona que te encuentres en esa condición, porque el llamado que Dios te haría primeramente antes de lo que tú quieras, sería dedicarte a tu hogar, bendecir a tu familia, proveer a los tuyos. Si tienes que trabajar en 2 trabajos, pues ni modo, es nuestra obligación y ese es nuestro llamado. Quizás no nos guste lo que estoy hablando, quizás sea algo que dices, bueno, pues es que ya estoy cansado de mi trabajo es pesado y no alcanza. Bueno, tampoco Dios es injusto, créemelo. Cuando tú te esfuerzas, créeme que tu esposa se une contigo y te dice, yo te voy a ayudar en un trabajo desde casa, te voy a apoyar porque yo soy tu ayuda idónea. Pero qué horrible es cuando una mujer se jala los cabellos diciendo, pero es que está en la televisión, allí no trabaja. Es que está este hombre ahí sin hacer absolutamente nada en casa y no trae para comer y no trae para los niños. Créeme que eso amarga a quien sea, porque esa es tu responsabilidad y tu función. Si tú no cumples esa responsabilidad ante Dios como varón, tú tienes un serio problema en tu alma. La Escritura nos dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Fíjate, Dios no está jugando con esos conceptos. Si alguien se sienta tranquilamente en una iglesia diciendo yo soy cristiano, y Jesús dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. En otras palabras, no es cristiano, te ha engañado. No, el que no trabaja no ama a Dios. El que no suple a los suyos es una persona peor que un incrédulo. ¿Y por qué dice peor que un incrédulo? Porque un incrédulo es terrible. Un incrédulo puede andar en la droga, puede andar en la borrachera, un incrédulo puede andar en adulterio, un incrédulo, créeme, puede ser la escoria del mundo. Pero entonces Dios dice, es peor que ese. ¿Por qué? Porque de ese pues no tiene a Dios, y el que tiene a Dios espera que cumpla la función que Dios le ha establecido. Entonces, Dios no está jugando, y la Biblia es clara. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ahora, si tú ya te esfuerzas y estás trabajando y estás haciendo todo lo que humanamente puedes dar, está bien. Tu esposa nunca se va a amargar, te lo aseguro,
porque está viendo una persona que está dando todo de sí y créemelo, te va a apoyar. La mujer nunca se va a amargar porque está viendo tu disposición a hacer tu mejor esfuerzo. Pero la esposa sí se va a amargar. Si te ve tranquilamente, viendo que el barco se hunde, viendo que tus hijos no tienen lo suficiente, créeme, sí se te va a amargar tu esposa. Sí, los hijos te van a reprochar más adelante. Y tú mismo te sientes mal como hombre, ¿o no es así? Porque no estás cumpliendo la función de varón. No es que yo mando con desprecio en casa. No, eso no es ser hombre. No, la función de hombre, y cuando la Biblia nos dice portaos varonilmente, es cumple tu función de hombre. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Pero si la esposa es la que mantiene tu casa, si tu esposa es la que provee los recursos económicos, si tu esposa es la que ha estado continuamente sacando el hogar adelante, yo te pregunto, ¿dónde estás? A lo mejor dices, no, pues aquí no te estoy preguntando dónde estás físicamente, dónde está tu función, dónde quedaste. Como hombre es denigrante que tu mujer te mantenga, es vergonzoso. Es terrible eso, que un hombre sea mantenido por su esposa. La Biblia dice que eso es peor que un incrédulo, es una vergüenza pública eso. Y no estoy hablando de profesiones, la que sea. Dios te llama a proveer a tu familia. Dios no está jugando, está esperando que cumplas esa función de hombre. Cuando tú cumples esa función, tus hijos te van a respetar, tus hijos van a ver un hombre en su casa. Y cuando tú no la cumples, hasta tus propios hijos te van a faltar al respeto. Proverbios 18:22 nos dice la Escritura: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien. Una realización para el hombre como tal es encontrar una esposa. Y le voy a decir que cuando uno se casa, uno pasa por todas las pruebas habidas y por haber, por todas las responsabilidades, los problemas, las angustias, las dificultades, en medio de todos los problemas, en medio de los sufrimientos y de todo esto tienes que mantener tu fe viva, mantener la fe de tu esposa y salir juntos. Es la prueba de liderazgo máximo, pero Dios lo ve como una bendición. Yo creo que las personas más realizadas en esta tierra ni siquiera son los políticos, ni siquiera son los empresarios, ni siquiera son los que tienen las revistas como los más ricos, no. El hombre más realizado en la tierra es aquel que ha cumplido el propósito para el cual Dios lo hizo. Entonces, si un hombre al casarse con su esposa, créeme que ahí demuestra todo lo que es. Ahí saca todo lo que realmente hay en su alma, en su corazón. Allí es donde realmente se conoce al varón. ¿Por qué? Por su responsabilidad, por su compromiso de sacar adelante a los suyos, por formar una familia, porque esto no es un asunto de 3 días, ni siquiera de 10 años. Es una responsabilidad de toda la vida. Y ya no solamente si tu esposa llegara a fallecer, pues tú tienes que seguir con los hijos. Créeme, es la prueba de fuego el matrimonio, pero la Biblia lo ve como un beneficio, lo ve como una bendición. ¿Y cuántos hombres han corrido de ese beneficio, de esa bendición? Porque no quieren entrar a la responsabilidad, porque prefieren mejor andar de borrachos o prefieren andar en sus irresponsabilidades, entre comillas, diciendo que están cumpliendo en sus trabajos, pero están huyendo de sus hogares. No quieren responsabilidad, no quieren tomar a su familia y sacarla adelante, no quieren, no están dispuestos, no desean, no anhelan. Al contrario, oye, qué horrible es que a alguien le tengan que recordar, oye, pues tienes esposa, oye, tienes hijos que mantener y tienes hijos que criar. Oye, no abandones tu casa, hombre, te vas allá a trabajar por años. No, hombre, Dios no te llamó a eso, primeramente te llamó con tu familia. La persona huye, y huye porque no es fácil. Aquí es precisamente donde tú encuentras el propósito real de tu vida. Esposo y padre.
esposo y padre. Colosenses 3:19 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. La palabra aspereza significa: deja de estar amargado en contra de tu esposa. Deja de tratarla con malas palabras. Deja de herir sus sentimientos. Deja de humillar a tu esposa. Deja de hacerla sentir mal. Deja de estar torturando emocionalmente a tu esposa. Dios prohíbe al esposo tratar descomedidamente a su mujer. Si te das cuenta, para nada tiene que ver con el macho mexicano. Y si te das cuenta, el contexto bíblico tiene que ver más con respetar muchísimo a la otra persona, de servirla y de atenderla, que con lo que las feministas han dicho de que humillan a las mujeres, de que las tratan como sirvientas, de que la verdad el hombre se ha levantado contra la mujer para denigrarla. Eso no es cierto. La Escritura es clara. Dios prohíbe al marido maltratar a su esposa. Cuando hablo de maltratar, no significa no arreglar problemas o situaciones que se dan en el matrimonio. En todos los matrimonios se dan. En todos los matrimonios se tienen que dar situaciones, en todos, en los cristianos también. Y el que diga que no ha tenido ninguna desaveniencia con su esposa, está mintiendo. La verdad es que en todos los matrimonios siempre se dará alguna cosa, por el dinero, por la situación de los hijos, por el cómo se juzga una cosa, por miles de situaciones. Pero Dios prohíbe al hombre maltratar a su esposa verbalmente, diciéndole groserías, diciéndole palabras hirientes. Dios le prohíbe humillar a su esposa. Eso le debe de quedar perfectamente claro al esposo y a la esposa. Y la esposa, cuando no entiende el concepto bíblico, bueno, pues es que mi marido pues me dice unas groserías de este tamaño, me tengo que agachar porque yo tengo que ser sumisa a mi esposo. Eso no dice la Biblia. ¿Qué pasa si un marido está en esa actitud de humillación, de estar hiriendo continuamente a su esposa, de estarla humillando y de estarla ofendiendo? ¿Qué tiene que hacer una esposa en este caso? Pues primeramente hablar con él desde la primera que te casaste con él y decirle: a mí no me tratas así. Quizás ahorita el marido a la mujer se suba encima y le baile un zapateado y le diga, porque ha dejado toda la vida, esos 15 o 20 años, que así sea el matrimonio, pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona así? Pues, si tiene una familia y la respeta, hay que hablar con la familia y decirle: el Señor me maltrata, el Señor dice groserías, el Señor me dice palabras hirientes. Y si no respeta a la familia, Romanos 13 nos dice que para eso están las autoridades superiores. Y si no hay una solución en cuanto a esto, pida usted consejería personal. Hay una solución para todo. Dios prohíbe que un hombre esté humillando a su esposa. Eso lo prohíbe Dios tajantemente. No hay vuelta de hoja. Dios prohíbe que a una mujer se le maltrate. No seas ásperos con ellas. Ahora, ¿y cómo nosotros podemos hacer una evaluación correcta, o cómo podemos juntar el concepto de autoridad con este concepto de tratar a las mujeres bien? Bueno, para ello vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante. Efesios 6 dice: aquí está la línea de autoridad. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, la obediencia tiene que ver primeramente, porque yo amo a Dios, te obedezco a ti, marido. Papá, como yo amo a Dios, por eso te obedezco a ti, de buena gana, de corazón. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aquí vemos una línea de autoridad. La autoridad es un respeto que Dios nos manda
primeramente por respeto a Dios. Pero vamos a poner otro ejemplo. Primera de Corintios 7, por favor. Primera de Corintios 7, versículo 3 y 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. En asuntos conyugales, usted puede aquí ver una cosa. Analícelo. ¿Quién es más, el hombre o la mujer? Yo no veo ninguna diferencia. El hombre y la mujer son iguales allí. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Se pertenecen el uno al otro. Entonces, ¿cómo podemos otra vez juntar lo que es sumisividad? Conocerás, pero vamos a poner un ejemplo ya contundente. Vamos a ver Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí está el mandamiento. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cómo se somete usted a Dios? Dios tiene un garrote porque si usted no cumple, Dios le da un garrotazo. ¿Así usted obedece a Dios? No. Dios tiene una pistola para cuando usted diga una mentira, lo mata y ahí por eso usted se refrena de decir mentiras. ¿Cómo obedece usted a Dios? Usted obedece a Dios porque tiene un grande respeto por Él, ¿o no es así? Usted se somete a Dios porque tiene un grande amor por Dios. Usted se somete a Dios porque lo quiere, porque lo ama, porque sabe que es bueno, porque sabe que lo que dice es correcto, ¿o no es así? Entonces hay un sometimiento a Dios de voluntad, de corazón, no por presión, no no porque me va a mandar al infierno, no porque me va a castigar en este momento, sino porque lo amas y lo respetas tanto que te sale del corazón obedecer a Dios, ¿o no es así? Bueno, una mujer que vea a un esposo que está cumpliendo en el rol del varón que Dios le estableció, no verá un hombre autoritario, no verá un hombre áspero, no verá un hombre amenazante, no verá un hombre golpeador, verá un hombre que está representando dignamente a Dios y, ¿sabes?, se someterá a su marido de una forma reverente y de corazón, no por fuerza. Créame que uno puede someter a una persona de dos maneras. Este es un principio de poder. Y eso, cuando usted lee cualquier asunto de poder, usted lo puede ver con claridad. Un gobernante puede someter a la gente por dos formas. Una, por el miedo, y la otra por el amor. De hecho, Maquiavelo decía que es mejor ser temido que ser amado. Es una forma de poder. ¿Qué es eso? Pues me tienes miedo y por ese miedo lo haces. Usted puede someter maquiavélicamente a sus hijos. Si no haces la tarea te voy a golpear y te voy a torturar y te voy a hacer y por mis gritos. El niño le tiene miedo porque está pequeño y sí, papá, yo voy a hacer la tarea. Y cada vez de que ve a su papá le tiene miedo porque es un gritón y es un ogro. Y lo puede hacer. De hecho, la mamá puede ser también exactamente lo mismo. Por miedo somete a sus hijos, por el temor, por el terror, por el horror de que me voy a tener que enfrentar con mi madre, que es terrible. Y el miedo te lleva, te presiona a la obediencia. En los asuntos de poder eso se llama someter a una persona maquiavélicamente, por el miedo. Pero Dios no utilizó ese método de Maquiavelo. ¿Qué método cree que Dios utilizó para las relaciones de autoridad? El amor, el respeto, la voluntad. Fíjese cómo Dios no obliga a nadie. Dios le da a usted la voluntad, que si usted no quiere buscar a Dios, no lo busca. Si usted quiere salir y hacer lo malo, usted lo va a hacer. Dios no lo va a impedir. Pero usted busca a Dios, lo ama, lo respeta y lo sirve por amor. Y eso es muy hermoso. De igual manera, en la relación de familia, Dios no espera que usted sea Maquiavelo. Dios espera que usted represente a Jesús.
Y entonces la esposa, al ver esa relación, lo amará y lo respetará, porque es algo que está en su corazón. Y mire, termino con esto, para ver la autoridad de una persona sobre la otra y cómo se piden las cosas. En el libro de Filemón, versículo 8 y 9, pero déjeme darle un poquito de contexto antes de leerle Filemón. Filemón tenía una iglesia en su casa y Pablo tenía un siervo en aquel entonces. La cuestión de esclavitud era permitida, no en el contexto de iglesia, en el contexto de Estado, en el contexto de las leyes civiles. Entonces Pablo, al tener esa relación con un esclavo, de repente se escapa y va a caer curiosamente a manos de Filemón. Y Filemón pues lo recibe y este hombre se convierte. Y mire cómo Pablo le habla a Filemón respecto de esta persona. Ahora sí veamos Filemón 1, versículo 8-9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Creo que le dije el contexto al revés. El prisionero se escapa de la casa de Filemón y va con Pablo. Y cuando se convierte este hombre, Pablo le dice, fíjese cómo le dice a él, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo tenía autoridad para imponerle a Filemón, recibe a este siervo y trátalo como hermano en Cristo. Tengo la autoridad, soy una persona superior a ti en cuanto a esa autoridad, pero fíjate, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En esto podemos tomar esta verdad tan básica. Pablo tenía la autoridad para imponerle a Filemón, ¿o no es así? Pablo tenía todo el peso de esa autoridad. Ahora, si lo traspolamos al asunto del matrimonio, cierto, Dios ha dado autoridad al esposo, pero esa autoridad no es para destrucción, sino para edificación. Y fíjate cómo Pablo, teniendo autoridad sobre Filemón, le ruega, le dice, le da razones para entonces pedirle algo. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar al matrimonio cuando dice no seas áspero con tu esposa? Muy sencillo. Tu esposa no es un objeto. Tu esposa no es solamente alguien que se tiene que someter ciegamente a ti nada más, sino que tú tienes que tomar en cuenta a tu esposa, tú tienes que respetar su opinión, tú tienes que evaluar sus argumentos, tú tienes que también darle argumentos y después tomar una decisión juntos. La esposa no es un cero a la izquierda, no es alguien que no vale nada, no es alguien que simple y sencillamente se tiene que obedecer y acatar las órdenes de su majestad y se acabó, no. Es una relación de amor, de sometimiento voluntario, pero el esposo toma en cuenta a su esposa y la considera de tal manera que la hace partícipe de sus decisiones y considera realmente a su esposa para todo asunto importante que tenga que decidir. Marido, tomas decisiones y llegas y le avisas a tu esposa, la provocas a ira. ¿Cuántos hombres se creen tan independientes en su autoridad? Yo puedo decidir lo que sea. Yo compro esto y a mí yo no le tengo que dar cuentas a nadie. O si me voy a cambiar de ciudad, mi esposa se somete y se va conmigo, se acabó. Eso no está en la Biblia. Tu esposa tiene que ser tomada en cuenta. Qué interesante. Termino dando algunos consejos respecto de todo lo que estamos viendo de una forma breve, y ya voy a terminar. En la relación esposa-esposo, a ti varón Dios te manda amar a tu esposa sacrificialmente. Dios te manda que conozcas a tu esposa en su carácter, en su forma, para que puedas tratar con ella correctamente, para que puedas relacionarte adecuadamente.
Continuamente le hago una broma a mi esposa cuando empieza a platicarme algo y le digo, traducción, ¿quieres que haga esto? Y le da risa. Y después de que me habla de algunas otras cosas, le vuelvo a hacer la broma, traducción, ¿quieres esto, verdad? Y entonces le da risa. ¿Por qué? Porque he aprendido a conocer a mi esposa a través de los años y sé que cuando ella está hablando de algunas cosas, a veces no las dice tan abierta y francamente, sino que yo las tengo que interpretar. Y yo creo que muchos hombres se alinean conmigo diciendo, ¿por qué no me dices las cosas como son? ¿Por qué no me dices, ayúdame en esto? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque las esposas, la gran mayoría, no te dicen así. Porque tú como hombre, igual que yo como hombre, pensamos de una forma específica, al grano, ¿qué quieres? ¿No? Los hombres así pensamos. Las esposas no piensan así. Las esposas van entremezcladas con sus sentimientos y no te quieren dar una orden o no te quieren dar una indicación porque se sentirían un hombre igual que tú, sino que a lo mejor la mujer te puede decir cosas como estas. Hay mucho trabajo en casa, hay muchas cosas que hacer y yo veo que en tu trabajo hay muchas cosas en las que tú ya llegas muy tarde y yo la verdad veo que pues hay mucha necesidad en casa y no sé qué piensas tú al respecto de todo eso y tú dices, bueno, ¿cuál es el tema? ¿De qué estás hablando? Entonces llegas y dices, traducción, ¿quieres que pase un tiempo contigo y que hablemos ampliamente de las cosas de casa? Pero de repente dice uno, si me la dijera tan francamente lo entendería. Oye, vamos a platicar, pues harías un espacio y nos vamos. Pero a veces la esposa no te lo dice así, sino que te empieza diciendo muchas cosas y te empieza a dar muchas vueltas a la situación y tú sacas la traducción y dices, pues es esto, en concreto es esto. Entonces el hombre se desespera y dice, pues hombre, es que no entiendo, ¿qué me quieres decir? Ya se me fue mi apunte. ¿Qué quieres decirme? Bueno, ¿por qué? Porque tú no estás conociendo a tu esposa. Y entonces quieres forzosamente decir, pero ¿por qué no me dices las cosas? Yo las entiendo. Dímelo con claridad, hombre. Si me dijeras tan solo así, yo lo entendería. Pero es que tu esposa no es un hombre, es una mujer. Si trataras con el colega del trabajo, pues, ¿sabes qué? Quiero este trabajo para tal día, punto, se acabó, vámonos. O ¿sabes qué? Necesitamos sacar este trabajo de aquí a 3 semanas. Ya se acabó, no importa lo que tengas que hacer, me entregas este trabajo en tal fecha. El hombre es concreto, específico y al grano. Y la mujer no. Si yo fuera una mujer y en el trabajo diría, pues mire, hay tantos problemas en el mundo y las empresas están fracasando. Mire, aquella empresa pues estuvo tan mal el año pasado y la verdad necesitamos ser eficientes en la empresa, necesitamos pues llevar las cosas a término y hacer las cosas correctamente y bueno, pues usted sabe todos los trabajos que tenemos que hacer aquí en la oficina, ¿me entiende? Pues no, está bien, o sea, porque una mujer se expresa así. Entonces alguien que es sabio decodifica todo eso y dice, lo que quiere es que hagamos el trabajo puntual y que nos esforcemos en esto, punto, ya. O sea, el hombre va más al grano, es esto, se acabó. La esposa o las mujeres no. Y aquí es donde los hombres se jalan los cabellos. Es que no te entiendo, ¿qué quieres decirme? Es que la mujer de repente te dice que está cansada. Pues ¿qué quieres? Yo también estoy cansado, ¿no ves que también voy a trabajar? Y también me canso igual que tú, hasta más que tú. Lo único que quiere decir tu esposa es que ¿por qué no se dan un tiempo para platicar los dos? Es todo lo que quería decir. Pero me lo hubieras dicho, hombre, más francamente, y así lo hubiera entendido. Pues sí, te lo hubiera dicho así, pero es una mujer y tú eres un hombre. Tú piensas más objetivamente porque tú vas al grano y no quieres perder tiempo ni en las palabras. La esposa no. La esposa sí quiere que veas un contexto y que interpretes y que salga de ti de ese contexto. Conoce a tu esposa.
Tú tienes que ser un líder espiritual en tu casa. Vigila a tu familia. No la va a vigilar tu vecino. Me contaron una historia horrible de un hombre que no le interesaba a su familia y que siempre le daba sueño y siempre que llegaba algún amigo por ahí, te dejo platicando con mi esposa, ya tengo sueño, ya nos vemos. ¿Dónde crees que está su esposa ahorita? Pues cada quien interprete y llegará a entender dónde está su esposa. Tienes que ser un líder espiritual. Tienes que ser un buen administrador de los recursos financieros que Dios te ha permitido, y si no, pues trabaja. Tienes que proveer a tu familia. Alaba a tu esposa y préstale mucha atención, alábala siempre. Reconoce las virtudes que tiene ella, tiene muchas virtudes. La verdad es que a veces los hombres somos tan torpes para ver las virtudes de nuestra esposa. De veras, somos demasiado torpes. Pero Dios nos ha dado una mujer sumamente virtuosa. Entonces pídele a Dios que te ponga otros anteojos y puedas ver las cosas buenas de tu esposa. Ve las virtudes que ella tiene, alábala y préstale mucha atención. Dedica tiempo a estar con tu esposa. Cuando trabajo, lo que sea, te impida estar tiempo de calidad y abundante con tu esposa, pues mira, siempre decimos los hombres, es que el trabajo es importante, si no, olvídate, nos corren. Y tenemos que hacer trabajar horas extras y tenemos que estar hasta la 1 de la mañana para sacar ese trabajo. Ni modo, mi amor, ¿qué quieres? Ahorita estoy demasiado presionado. ¿Cómo le damos tanto peso al trabajo y no le damos peso a la familia? Una vez un hombre sabio que me aconsejó a mí respecto a asuntos familiares me dice, mira, así como tú que te dedicas a las labores de la iglesia y así cuando hay un problema en una congregación, de veras paras el mundo y te dedicas a eso porque es importante. Exactamente. Los asuntos de familia son tan importantes como cualquier congregación o cualquier trabajo. Que ya no tienes tiempo para la vida conyugal, ¿por qué no haces un compromiso con tu esposa? Pues si lo hacemos para otras cosas, ¿por qué le damos mayor peso y valor a otras cosas? Porque no entendemos la prioridad. Entonces, una cita con la esposa, agendarlo y ponerlo como algo tan importante y tan serio que necesitas dedicar un espacio amplio. También cumple a tu esposa tus promesas. Haz un recuento, marido, de cuántas cosas le has prometido. Ahora sí te voy a comprar la lavadora tal. Y que ahora sí vamos a comprar no sé qué cosa. Y que ahora sí, mi amor, te voy a comprar el vestido de no sé qué. Pues échale una miradita a todas tus promesas y nada más pregúntate, ¿le he cumplido a mi esposa todo lo que le he dicho? Si no, acércate con tu esposa al final y pídele perdón. Y cumple tu palabra. Cuida a tu esposa, sé su protector. ¿Sabías que esto le agrada tanto a las mujeres? Mira, hace muchos años, le prometo, ya voy a terminar. Cuando yo estaba en la secundaria, una profesora me daba mi clases, no me acuerdo ni de qué. Pero me platicó al grupo una historia que le pasó a ella pues que hasta el día de hoy la recuerdo. Dice esta mujer, dice, había unos tipos que nos faltaban al respeto a varias mujeres. Dice, estábamos en la escuela, estaba estudiando ella. Y dice, eran unos patanes, nos faltaban al respeto con unas palabras. Dice, la verdad, nos hartaron ya, dice. Entonces dice, ya no aguantando más a estos patanes, dice, fui y con un amigo que fue, bueno, estaba hablando en presente, que es jugador de fútbol americano. Entonces, pues ese hombre ya te imaginarás cómo era, un hombre alto, muy fornido. Entonces, cuando oyó que le estaban faltando al respeto, esos patanes, ese tipo fue y otros más del fútbol americano ahí fueron y los pusieron en su lugar. Dice, y tú le vuelves a faltar el respeto a esta mujer y vamos a venir contigo. Bueno, te estoy hablando en un diálogo muy amable, ¿no? Se acabó el problema. Pero fíjate cómo se sintió esa mujer, porque un hombre la protegió.
Esa mujer se sintió muy bien. Pero de veras, créeme que lo contaba como si fuera un cuento de hadas. Y yo le digo, pues, ¿qué tiene de extraordinario eso? Para una mujer tiene mucho. Pero fíjate que yo en alguna ocasión atendí a una mujer que estaba llorando en una consejería, no en este lugar, ¿no? Hace ya muchos años. Y esta mujer estaba llorando y decía, es que un hombre me asedia. Y yo pregunté, ¿y su marido lo sabe? Dice, eso es lo peor que yo siento, es que se lo dije a mi esposo y él no ha hecho absolutamente nada por remediar la situación. Estaba llorando la mujer. Pues yo le dije, ¿sabe qué? Yo me sentiría peor que usted, yo me pondré a llorar en el piso y a gritar. ¿Cómo es posible que un esposo no proteja a su esposa? No sé, cuídelo usted a él. La verdad es que es vergonzoso eso, la verdad. Créeme, la mujer estaba hecha a pedazos, pero ya no le dolía el asunto del asedio del otro hombre. O sea, lo que le dolió y le partió el corazón fue que su esposo no hizo nada. Entonces, son hombres femeninos, pues que no entienden cuál es la función como varones. Y créeme que cuando una mujer se siente protegida por su esposo, se siente muy bien. ¿O no es así? Yo les pregunto a las esposas, cuando sus esposos las defienden, ¿no se sienten ustedes muy bien? La verdad que sí. Pero también a los esposos nos gusta que las esposas nos vean como héroes a nosotros. Y nos complementamos y es algo hermoso, es algo bueno. Sea amable con tu esposa. No necesitas imponer tu autoridad. Si tú eres un hombre de Dios, no necesitas ser grosero, no necesitas obligarla, no necesitas forzarla, ni siquiera necesitas tomarla a bibliazos diciéndole, aquí dice que te sometas, mujer irreverente, mujer necia y rebelde, no entiendes. No, usted no necesita nada de eso. Eso demuestra su falta de autoridad y demuestra que usted no sabe cómo gobernar su familia. También sea usted un hombre disciplinado, un hombre que lleva bien su casa, según lo que dice la Biblia, es un buen candidato para ser predicador, ministro, pastor, y es lo que primero pone. No pone talentos de oratoria, no pone estudios, sino más bien que sepa gobernar bien su casa. También yo les aconsejo a los esposos, sean humildes con sus esposas, reconozcan cuando hicieron mal, pidan perdón, sabes que tienes razón, yo no tenía razón, perdóname. Eso no te quita autoridad, reafirma tu autoridad. Determinen los planes y los cambios que tengan que hacer juntos, toma en cuenta a tu esposa. Y un consejo aquí entre varones, nunca compares a tu esposa con ninguna otra mujer. Tu esposa es única, ni siquiera con tu santa mamá. Tampoco. Es que mi mamá no hace las cosas como tú las haces. Es que mi mamá cocinaba tan delicioso. Nunca compares a tu esposa con ninguna mujer en toda la faz de la tierra. Yo sé lo que te digo, tu esposa es única. Si no sabe cocinar, pues aprendan juntos. Si tu esposa necesita aprender muchas cosas, pues ayúdale a aprender, sé paciente con ella. Pero tu esposa no la puedes comparar. Qué insensatez que un hombre diga, no, es que la señorita de la oficina, la secretaria, no cometas esos errores. O sea, son cosas que a una mujer le hacen pedazos. ¿Qué sentirías que tu esposa te comparara con el vecino? Eso a ti también te hace pedazos. Nunca compares a tu esposa con ninguna mujer en la tierra. Aprende a consolar a tu esposa en los momentos de dificultad. Todas las mujeres son diferentes. Acepta a tu esposa incondicionalmente. Dale su indulgencia plenaria. Perdónala siempre. Perdónala por sus faltas pasadas, por sus faltas presentes y perdónala por sus faltas futuras. Un esposo así refleja a Dios.